Lección 14, herramientas adicionales. ¿Qué vamos a ver como herramientas adicionales en esta lección? Bueno, concretamente vamos a ver tres cositas, tres herramientas, tres técnicas. Voy a procurar además no saturarte mucho de información. Vamos a intentar que sea una lección ligera y que sobre todo nos dediquemos a practicar con los recursos, que te voy a dejar varios recursos muy interesantes en esta lección para que puedas practicar. Bueno, técnica adicional primera, toma de notas activa. Técnica segunda, aunque te resulte extraño el nombre, es algo que venimos haciendo en muchas lecciones, de la metacognición, que es pensar sobre el propio pensamiento, el propio proceso de la lectura. Y luego vamos a ver una cosa muy interesante que no hemos tocado tanto, que es ayudarnos con algunas técnicas de lectura rápida para mejorar todo el proceso general de la lectura. La lectura rápida, como te explicaré en esta parte, al final acaba influyendo en la comprensión. Por eso es interesante por lo menos ver algunas nociones básicas, y si tú a partir de ahí quieres profundizar, estupendo. Bueno, vamos con la técnica 1, ¿vale? La toma de notas activa. A lo mejor te suena el método Cornell. El método Cornell es un método de toma de apuntes en clase que se creó precisamente para eso, para tomar apuntes de forma más efectiva cuando vamos a un curso o estamos asistiendo a una clase. Se puede usar con algún matiz prácticamente igual, de la misma manera, para tomar notas a partir de la lectura. Es decir, yo te animo a que uses la herramienta de las dos formas, incluso que la empieces a usar pues para tomar notas a partir de lecciones como esta, lecciones que son en vídeo, que me ves a mí hablando y contándote una serie de cosas con la ayuda de unas diapositivas que ya más o menos marcan una estructura, pero que seguramente tú quieres tener tu propia toma de notas, reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces, este es un modelo que a mí particularmente me gusta mucho para esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene de bueno el Cornell? Pues que es una toma de notas que realmente la estrategia no es solo que me permite tomar notas de forma muy eficaz mientras estoy asistiendo a una clase o mientras estoy leyendo o estudiando, sino que en el fondo, entre comillas, me obliga a hacer algo con eso después, ¿vale? En una segunda fase posterior, el mismo día o al día siguiente, como que me obliga a seguir trabajando esto, por algo que ahora te explicaré. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, o la herramienta consiste en, como ves aquí, dividir en una serie de zonas de trabajo las hojitas donde yo voy a tomar apuntes, ¿vale? Como ves aquí son cuatro zonas de trabajo. Cogemos pues nuestro boli negro o lo que queramos y lo que hacemos es dividir las hojas donde voy a tomar apuntes en una pequeña franja aquí arriba, como ves, más o menos estrecha, que es básicamente donde vamos a poner el título del contenido que estemos trabajando, el título, del subtítulo, el apartado, lo que quieras, ¿vale? Y luego las zonas de trabajo que es propiamente para trabajar el contenido, que son estas tres, ¿vale? Esta parte de la izquierda, esta columna de la izquierda, que ahora te explicaré para qué sirve, más o menos tiene que tener un grosor, como ves, más o menos de 1/4 del ancho. Luego está la parte más amplia, que está de la derecha, que es donde vamos a tomar notas en sí mismo, de la charla a la que estemos asistiendo o de la lectura que estemos haciendo. Es donde realmente tomamos notas en el momento que estamos trabajando, ¿vale? Y luego la parte de abajo, que es más o menos, tendría que ocupar pues más o menos 1/4 de la altura. Hacemos una franja horizontal, que también te explicaré luego para qué sirve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos asistiendo a ese curso, a esa charla o visualizando una lección como esta? O estamos tratando de leer nuestro texto. Lo que hacemos es utilizar esta parte de la derecha para tomar apuntes. Entonces,
esto es un método realmente libre de toma de apuntes. Casi es que podríamos dedicar un curso entero a distintas formas de cómo tomar apuntes, ¿eh? Imagino que tendrás las tuyas, pero bueno, en el curso hemos visto algo de pensamiento visual, si te acuerdas, ¿eh? Podemos tratar de expresar cosas mediante dibujitos sencillos, mediante símbolos, pictogramas, etcétera. Seguramente conoces muchos tipos de esquemas que puedes utilizar para meter aquí como apuntes. Es decir, imagínate que lo que me están contando, lo que estoy leyendo, se presta que directamente lo voy sintetizando en un tipo de esquema que a mí me gusta, un mapa mental, ¿no? ¿Vale? O un mapa conceptual, o un resumen, o un esquema de cajas, bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, esa parte del contenido la voy directamente esquematizando aquí en esta parte derecha, o tomo apuntes de forma jerárquica, pues mezclando o combinando palabras clave, como te decía, dibujos, colores, puedo usar distintos colores, bueno. Es una forma de tomar apuntes muy libre. Ahora te pondré ejemplos de cosas que he hecho yo u otros alumnos. Bueno, una vez hemos desarrollado toda esta parte derecha, una vez hemos finalizado la lectura de ese bloque o hemos asistido a esa clase, después se trata, pues, o sea, posteriormente, vamos a rellenar la parte izquierda y la parte de abajo. Esto para mí es una de las grandes ventajas y una de las grandes peculiaridades que tiene este método, que es que me obliga a trabajar muchas veces el mismo día, sería lo ideal, hacer esto. ¿Qué vamos a hacer en la parte izquierda? Fíjate, una cosa que a mí me parece muy, muy útil. Podemos hacer varias cosas. O bien, imagínate que los apuntes que tú has tomado aquí no acabas de haber dejado clara una estructura de títulos, apartados, epígrafes. Entonces, en esta parte izquierda nos estrujaríamos un poco la cabeza para dividirlo en apartados, es decir, hacer la estructura, ¿vale? Pues apartado 1 y le pongo un título que sea adecuado, apartado 2, no sé qué, o como queramos hacerlo, Se podría asemejar más o menos a la habilidad de hacer marcadores, por decirte algo, ¿vale? Pero sería básicamente, utilizo la parte izquierda para estructurar a mi manera. Una segunda opción, más que estructurar, es traducir a palabras clave, elegir a palabras clave o traducirlo a palabras que quizá no están en los apuntes, pero yo hago mi propia síntesis de aquellos argumentos, partes, incisos que te parezcan más relevantes. No tiene por qué tener un orden determinado y no tiene por qué estar en toda la información, sino aquellas cosas que a lo mejor a ti te apetece más resaltar o incluso hacer tu propia reflexión personal, ¿vale? No sé, es que ya te digo que puede ser muy libre. Y una tercera opción es utilizar la fragmentación, ¿vale? Transformo el contenido más o menos en el orden en el que está, en preguntas que se van contestando con las distintas partes, ¿vale? La cuarta opción sería hacer, por supuesto, una combinación de todas ellas en función de lo que te parezca más eficaz en cada momento. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hemos utilizado aquí un Cornell, además, totalmente está hecho con tablet, en digital. Y aquí lo que utilizó esta alumna en concreto pues es la fragmentación, como ves. Podría haber utilizado otra cosa, por supuesto, pero lo que hizo fue, además, no tanto ir haciendo preguntas en orden, sino preguntas que le parecían muy relevantes. Luego habrá que buscar dónde está esa información. Que realmente no están ordenadas las preguntas. Entonces, aquí, aunque te parezca mentira, esto es un texto de varias páginas con bastante información que, como ves, aquí la alumna de forma muy, muy gráfica, pues utilizando dibujos, colores, etcétera, hay cosas que ha expresado pues de forma totalmente visual, como te decía, y te aseguro que está toda o casi toda la información que necesitamos de esas 3 páginas, para que veas. Te recalco la idea esa de que esto puede ser una herramienta muy, muy visual, que a mí es algo que siempre me parece muy interesante. Bueno, nos faltaría por explicar para qué nos puede servir la parte de abajo. También, mínimo para 2 cosas. Imagínate
que aparte de las notas que has tomado aquí, es interesante buscar información en otras fuentes, ¿no? Pues esas notas adicionales las pondríamos aquí, es decir, es algo así como el complemento de todo esto. Incluso lo podemos usar para poner anotaciones como es buscar o información más completa de no sé qué apartado en el texto de no sé qué en los capítulos 7 y 8, ¿vale? Podemos usarlo para eso, para notas adicionales, o para hacer un pequeño resumen o síntesis, que es el resumen del resumen, de 6, 7, 8 líneas, en el cual vamos a tratar en forma de texto de contar qué es lo que pasa aquí sin entrar en detalles. Repito, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, algo así como explicar qué es lo que me está contando esto, qué distintos tipos de temas, subtemas, apartados, etcétera, sin entrar en detalles. Pues el texto me cuenta las causas de la revolución industrial, y no digo cuáles, por supuesto, me cuenta además cuáles son los factores que produjeron no sé qué cosa, el desarrollo en las ciudades debido a tal, ¿vale? Los distintos tipos de temas que me cuenta sin entrar en detalles. Es algo así como poner en forma de texto cuál es la estructura que hay aquí encerrada, o la metaestructura. Esto de nuevo se hace muy, muy útil para el proceso global de lectura. Bueno, entonces, como te decía, esto es una forma de tomar notas sobre una charla o sobre un texto que ligeramente modificada nosotros hemos llamado el sketch kernel, que es para realmente usarlo no solo como toma de notas, sino como esquema, por decirlo así, ¿vale? Es más o menos lo mismo, ¿eh? Lo que pasa que lo hacemos de forma más consciente, como dice ahí, para hacer simplemente un esquema del contenido, ¿eh? Y aquí sí que lo que haríamos es dividir en la parte izquierda, lo que hacemos es poner los distintos apartados en los que yo decido dividir ese tema, ese contenido, ¿sí? Fíjate que además aquí también lo podemos hacer de forma visual, utilizando tipografías, dibujitos, tal. Esto le da como mucha relevancia a ciertas partes y luego hace que sea muy, muy fácil detectar y estructurar la información. Y en la parte derecha, como ves, pues lo que te decía, palabras clave, dibujos, símbolos, flechitas, esquemitas, cajitas, ¿vale? Todo lo que pueda facilitar el poder estructurar y comprender la información, pues esta herramienta nos lo permite de forma muy, muy visual. ¿Por qué me gusta tanto esta herramienta? Pues porque precisamente para textos o contenidos en los que la información está un poco desperdigada, es una herramienta que me permite como ordenarla por bloques a mi manera. En el fondo, como cualquier tipo de esquema, lo que pasa que yo en esta herramienta lo veo como más práctico, más claro. Lo veo más claro por la propia estructura esta sencilla que tiene, ¿vale? Entonces, yo decido crear un bloque que lo puedo crear totalmente a mi manera, no tiene por qué ser algo que esté en el texto, y en ese bloque yo voy insertando lo que a mí me parezca y relacionando la información como a mí me parezca. Para mí es lo bueno que tiene. Eso es una herramienta de trabajo muy, muy útil, muy práctica y muy intensa, yo te diría. La herramienta adicional número 2, como ya te comentaba, es la metacognición, ¿vale? Metacognición es algo así como pensar sobre el pensamiento, sobre el propio proceso de lectura, ser consciente de lo que estamos haciendo. En el fondo, muchas herramientas de las que hemos visto son de metacognición, pues yo que sé, los marcadores, la fragmentación, en el fondo son herramientas de metacognición que, como ves, lo que provocan al final pues es que comprendamos y aprendamos, ¿no? Vamos a ver alguna ayuda extra en este sentido. Por ejemplo, cuando algo se nos atasca, cuando tenemos alguna dificultad en un párrafo, en un texto, frase o grupo de frases que no hemos entendido, se trata primero de hacer consciente esta dificultad. Pues no entiendo el cuarto párrafo de la página 13.
¿no? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Con qué se relaciona? ¿Dónde puedo buscar información? Son preguntas que nos podríamos hacer después, ¿vale? Es decir, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Puedo volver atrás a buscar información? ¿Puedo mirar delante información que todavía no haya, a la que no haya llegado en el texto, que me ayude a poder relacionar esto? Tengo que buscar información en otras fuentes, en internet, en otros textos, ¿vale? Entonces tratamos de solucionar el problema buscando información, ¿vale? A partir de haber buscado en otras fuentes o en otras partes del texto, intento repetir el pasaje difícil, el fragmento difícil, con mis propias palabras, utilizando las técnicas, cualquiera de las técnicas que ya hemos visto de síntesis, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, ya te lo adelantaba, puedo mirar hacia detrás o hacia adelante en el texto, anticiparme, para entender algo que se nos atasca en este momento o buscar información más adelante que nos puede ayudar a resolverlo. Una estrategia más de metacognición que está, bueno, requiere tiempo, pero es una cosa que te animo a que hagas en tus ratos libres, ¿vale? Captar la estructura de novelas y textos. Toda historia, igual que toda película, toda novela, todo cómic tiene o debería tener una estructura. Cualquier libro de otro tipo que no sea una historia, aparte de tener una estructura que está más patente, la que pueda estar en el índice que puede tener el propio libro, tiene también lo que podríamos llamar una metaestructura, que tiene más que ver con esa estructura quizá no tan evidente, ¿no? Que está más oculta, ¿no? Es decir, por qué el autor ha estructurado así, por qué razones que no están tan identificadas, ¿no? Por qué ha elaborado esa estructura, ¿no? Por qué ha empezado de esa forma y no de otra, ¿no? ¿Vale? Porque ha empezado a lo mejor por el final, las conclusiones de lo que me quiere contar y no por las causas, no sé, es que puede haber muchos tipos de estructuras, ¿no? Entonces metaestructura es algo así como lo que no está tan claro en esa estructura, tan definido, que tratemos de verlo, ¿vale? Bueno, entonces un ejercicio más que te animo a que hagas, ¿vale? Para ayudarte en esto, sobre todo, si te gusta leer novelas, en este caso, lo puedes hacer también si quieres con películas. Te quiero decir que al final de lo que se trata es de acostumbrarse a ver, a identificar esas estructuras, ¿no? Te voy a dejar un vídeo adicional en la lección, que es una lección de otro curso que yo tengo, que se llama Escribir bien para pensar mejor, en el cual analizamos una herramienta que se llama las 7 etapas de una historia. Es un método muy concreto para elaborar historias, sobre todo esas que tienen que ver con aventuras, ciencia ficción, fantasía, etcétera, que es un método muy, muy usado para elaborar historias. Quizá te puede ayudar para captar distintos tipos de estructura. Y como herramienta adicional 3, vamos a ver algunas pautas, algunas técnicas, algunos ejercicios de lectura rápida, que verás que esto de la lectura rápida, que por supuesto te animo a que profundices en ella todo lo que quieras y busques información a partir de lo que veamos aquí, nos ayuda a la comprensión en un sentido que ahora te iré explicando, ¿vale? Bueno, lo primero sería interesante conocer cuál es mi velocidad de lectura. ¿Por qué? Porque normalmente las personas ya adultas, a partir de un nivel universitario, solemos tener una velocidad de lectura muy por debajo de lo que podríamos tener, con la dificultad que tiene eso a la hora de poder manejar mejor todo el resto de cosas que tienen que ver con la lectura, ¿vale? Bueno, ¿cómo medimos la velocidad de lectura? Muy fácil.
Seleccionamos el texto que quiero leer, selecciona un texto para leer, para medir esa velocidad. Procura que no sea un texto difícil, ¿no? Un texto de dificultad media, incluso fácil. Entonces selecciona las páginas que vas a leer, cuenta las palabras de 10 líneas y hacemos una media, ¿vale? Cogemos las 10 primeras líneas del texto y hacemos una media. Eso nos debería dar una media de las palabras que tiene cada página. Si ahora hacemos lo siguiente, ¿vale? Multiplico por el número de líneas de cada una de las páginas, nos dará el número total de palabras por esa página, por página, perdón, por cualquiera de las páginas. Y luego, si por ejemplo vas a leer 4 páginas, por decirte algo, ¿vale? Multiplicas ese número de palabras por el número de páginas y tendrías el número total de palabras con el que vas a medir la velocidad de lectura, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, ya directamente nos vamos a medir la velocidad, ponemos el cronómetro y leemos, si has decidido leer esas 4 páginas, lees esas 4 páginas, cuando las termines pausas el cronómetro, miras el tiempo que has tenido, que has tardado, pues imagínate que esos son 3 minutos, pues eso serían 180 segundos, ¿vale? Hacemos una regla de 3, pues si en 180 segundos he leído 535 palabras, que era el número total de palabras de las 4 páginas, en 60 segundos habré leído X. Hacemos la regla de 3 y eso nos da el número de palabras por minuto que habremos leído. Para que te hagas una idea, la media de la población de palabras por minuto de velocidad de lectura está entre 200 y 300 palabras por minuto, ¿vale? Esto realmente es una cifra muy baja, es decir, un cerebro adulto puede leer muchísimo más rápido que este. Con un poco de entrenamiento podemos ponernos en el doble de velocidad, ¿vale? ¿Por qué es interesante hacer esto? No es tanto por una cuestión de ganar tiempo, sino que precisamente como leemos a una velocidad más lenta de lo que nuestro cerebro puede trabajar, esto le da mucho tiempo a que se pueda distraer en otras cosas, y de hecho por eso es tan fácil a veces que nos distraigamos, ¿vale? Cuando equiparo mi velocidad de lectura a lo que realmente, a la velocidad a la que el cerebro puede trabajar, esto evita que nos distraigamos con tanta facilidad, ¿vale? Porque estamos poniendo más el esfuerzo total del cerebro en esa lectura, ¿no? Entonces evita que nos distraigamos. Si hay menos distracciones, la lectura se vuelve más eficaz y como consecuencia comprenderemos mejor, ¿vale? Por eso se suele decir que las técnicas de lectura rápida en el fondo son técnicas de comprensión, ¿vale? Bueno, entonces hacemos eso, primero medimos la velocidad de lectura y vamos a ir aprendiendo una serie de técnicas de lectura con la cual, a medida que las practiques, te animo a que hagas esta segunda fase que pone aquí, ¿eh? A medida que noto la mejoría, pues que vayas midiendo cómo se ha producido esa mejoría, ¿vale? Que seguramente verás que cada vez lees más palabras por minuto, ¿vale? Bueno. Pero antes de meternos con las técnicas, vamos a ver los errores típicos que se cometen, que serían estos 3, ¿vale? Vocalizar, subvocalizar y la regresión. Vocalizar es que repito en voz alta, aunque sea bajito, esto se lo habrás visto hacer a muchas personas, a lo mejor a ti también te pasa, ¿vale? Que hablo en voz alta, repito en voz alta, aunque sea susurrando lo que hablo. El problema de esto es evidente, que es que no puedo leer a más velocidad de la que hablo, ¿vale? Un error que no solemos ser tan conscientes es la subvocalización. Es como no lo decimos en voz alta, pero nos lo decimos en nuestra mente, ¿vale? Es como si hubiera un narrador interno que nos está repitiendo lo que ya hemos leído, ¿vale? Es como si hiciéramos un doble trabajo. Realmente para leer de forma eficaz no hace falta hacer esto. Ya sé que es difícil de separar, ¿no? Como esos dos canales, ¿no? O esa ruta, ¿no? Que es que yo descifro la información que hay en un texto, sé descifrarla, visualizarla y comprenderla,
pero a su vez hay como un doble trabajo en el cual es como si un narrador interno me repitiera esa información, ¿vale? No hace falta hacer esto, aunque te aseguro que lo hacemos casi todos, ¿eh? Por cómo nos han enseñado a leer, ¿vale? Esto puede haber maneras de tratar de separar como esa doble ruta, ¿eh? Una de ellas, te digo, por si quieres practicarla, sé que es un poco engorrosa al principio, pero si quieres practicarla es que en la misma medida que vas leyendo y vas practicando técnicas de lectura rápida, a su vez mentalmente te repitas otra cosa mientras lees, ¿vale? Entonces, cuando te repites otra cosa, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mentalmente, mientras lees, separas como ese doble trabajo que te decía, que no hay necesidad de que traduzcamos como en palabras un discurso interno lo que estamos leyendo, ¿vale? Y la regresión sería volver atrás para volver a leer algo que no he entendido bien o porque me he distraído. Digo, ostras, en la último párrafo me he distraído y no he estado atento y no he comprendido lo que he leído, ¿vale? Cuando trabajemos la lectura rápida vamos a tratar de evitar esto. Es decir, aunque no nos hayamos enterado de lo que acabamos de leer, no importa, seguimos hasta el final, ¿vale? Ya tendremos tiempo de volver a leer todo el texto, ¿eh? Se trata de trabajar de forma un poquito más global, ¿vale? Para evitar sobre todo el primer error, que era este, ¿eh? La vocalización. Ya te he dado alguna técnica para evitar la subvocalización. Para la vocalización es tan fácil como evitar hablar, es decir, lo puedes intentar evitar poniéndote un lápiz, un bolígrafo en los dientes mientras lees, ¿vale? Bueno, antes de empezar con las técnicas de lectura rápida, para que podamos practicarlas mejor, podemos incluso hacer ejercicios de motricidad ocular. Te pongo algunos ejemplos. Es algo así como entrenar a los ojos para que vayan mejor y más rápido. Es como cualquier otro órgano del cuerpo, lo podemos entrenar, ¿vale? Y ejercitar. Entonces, por ejemplo, ejercicios muy sencillitos. Seguir el movimiento de un lápiz, ¿ok? Cojo un lápiz y entonces lo que hago es que voy a ir siguiendo, voy a ir moviéndolo. Lo puedes hacer con una persona, por eso dice ahí el formador con el lápiz y el alumno sigue. Lo puedes hacer con un compañero, con un profesor, con otra persona que te ayude. Te pones enfrente de ella, la otra persona coge el lápiz y lo va moviendo izquierda, derecha, arriba, abajo, primero suave, luego cada vez más rápido. Y tus ojos, con tu cabeza totalmente quieta, lo único que se tienen que mover es los ojos, tus ojos van siguiendo el movimiento del lápiz. Lo puedes hacer con otra persona o, por supuesto, lo puedes hacer tú mismo, haciendo movimientos de todo tipo y cada vez más rápidos. Ok, bueno. Luego tenemos la técnica de los dedos separados entre sí. Voy a enchufar un poquito la cámara para explicártelo mejor. Lo que hacemos es poniendo los dedos separados entre sí, pues unos 20 centímetros, justo enfrente de tu cara, y con la cabeza de nuevo completamente quieta, lo que hacemos es ir deslizando los ojos de un dedo a otro, de forma alternativa, como en zigzag, ¿vale? Voy primero este, luego este, cada vez más rápido. Una vez haya practicado un poquito, pues voy agrandando la separación entre los dedos a 30 centímetros, 35, lo que tú quieras. Por supuesto, todo lo que sean ejercicios de seguir laberintos, como este que ves aquí, caminos, hacer puzzles, etcétera, pueden ser muy útiles para trabajar esta motricidad ocular. Te dejaré para que te descargues una serie de ejercicios, un bloque de distintas... son presentaciones en PowerPoint, en este caso, que funcionan como un software, en el cual vas a ver que van apareciendo en la pantalla. Pues en este caso, fíjate, son grupos de 2 palabras que van apareciendo y desapareciendo durante un momento. Una fracción de segundo, pues aparecería basta ya, y luego de repente en otro sitio al azar, pues aparece estoy esperando, ¿vale? Entonces se trata de que tus ojos vayan siguiendo ese grupo de palabras en los distintos sitios donde aparece, y como aparece solo una fracción de segundo, que seas capaz de reconocer las 2 palabras. Hay distintos ejercicios, desde dificultad muy, muy sencilla hasta dificultad más compleja. Esto te animo a que los descargues
y lo realices porque trabajan mucho, entrenan mucho la agilidad visual en este caso, ¿vale? Vamos directamente con las primeras técnicas de lectura rápida, ¿vale? Aunque hay muchas técnicas, te aseguro sobre todo con estas dos que te voy a comentar, tienes trabajo para semanas, incluso meses, yo te diría, ¿vale? Las dos técnicas básicas de lectura rápida son deslizar o deslizamiento y lectura a saltos, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas, luego te explicaré otras dos adicionales, que es la lectura en S y lectura en zigzag, por si quieres aplicar con el tiempo técnicas un poquito más avanzadas, pero ya te digo que con estas dos tienes trabajo de sobra, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es... fíjate, te lo voy a intentar explicar con la ayuda de este texto y el puntero láser, ¿vale? La técnica del deslizamiento es simplemente, vamos a coger un bolígrafo, te pongo un momento la cámara para que veas cómo. Lo vamos a coger así, como ves, desde la parte de atrás, porque vamos a usarlo, vamos a deslizar por debajo de las líneas, pero agarrándolo desde atrás. Entonces lo que hacemos es con el bolígrafo, por supuesto si lo haces en digital podría ser con el puntero o el cursor, pero imagínate que esto fuera el bolígrafo, lo que hacemos es ir deslizando por debajo de las líneas sin necesidad de que el bolígrafo toque el folio, voy deslizando por debajo de las líneas en la misma medida que voy leyendo. ¿Vale? Esto que hacíamos de pequeños, que leíamos con el dedo, pues es lo mismo, pero con la ayuda del bolígrafo, ¿vale? ¿Por qué esto funciona? Y además, esto, aunque te resulte raro al principio, te verás cómo en unos pocos días vas a notar una mejoría extraordinaria, ¿eh? El efecto en muchas personas que tienen una velocidad más lenta suele ser que duplican la velocidad, ¿eh? Ya si nos ponemos una velocidad entre 400 y 500 palabras por minuto, nuestra lectura en general va a mejorar muchísimo en todos los sentidos. ¿Por qué esto funciona? Fíjate, la explicación es muy sencilla. Nuestros ojos siguen al movimiento. Una de las cosas que hacen nuestros ojos es que siguen al movimiento. Cuando leemos sin ayuda de una guía, aunque tú no te des cuenta, tus ojos lo que hacen son como distintos saltos en distintos sitios, un poco desordenados, ¿vale? Para poder leer como de un golpe de vista, pues una palabra, dos palabras o tres palabras. Como te decía, como no tenemos la ayuda de una guía, esos saltos a veces son un poco desordenados, los ojos van un poco locos, por decirlo así. Eso hace que utilicemos mucha energía visual y eso, pues al final el ojo se va cansando, ¿no? Como los ojos siguen al movimiento, si le ayudamos a seguir al movimiento, así como si fuera una carretera por la que vamos, de forma más continuada, nuestros ojos trabajan mucho mejor. Por fuerza, eso les va a permitir ir más rápido a poco que practiques, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene ir más rápido? Pues lo que te decía, a mayor velocidad, mayor concentración, a mayor concentración, mayor comprensión, ¿vale? Entonces, con esta técnica, ya te digo, puedes practicar si quieres horas, horas y horas, ¿vale? La segunda técnica, que es leer a saltos, que es, aunque parezca contradictoria con la que acabamos de ver, tiene que ver con lo que te decía de que las personas leemos como a saltos, ¿no? Entonces se trata de, con la guía o con el puntero, marcar esos saltos, ¿vale? Es decir, imagínate que yo para leer esta línea doy 4 saltos, ¿no? Quiere decir que cuando poso mis ojos aquí, con eso de un golpe de vista tengo que ser capaz de ver la información que hay a la izquierda y las 2, 3 palabras que hay a la derecha. Entonces haríamos un salto aquí, otro aquí, a lo mejor otro aquí y otro aquí. Un lector normal tirando a lento a lo mejor hace 4 saltos para leer esta línea, o más. Un lector ya un poquito más rápido hace 3. ¿Sí? Un lector ya muy rápido haría 2. Un lector excepcional haría 1. Haría 1 y a lo mejor incluso leería no solo una línea de golpe, sino a lo mejor 2 o 3, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un nivel muy avanzado, entonces, fíjate, se trata de lo mismo, de que tú empieces a tu ritmo. Si tienes que hacer 4 saltos, los haces
Y además como si tuvieras un metrónomo, en la cabeza, ¿vale? Pa, 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 ¿vale? De tal forma que verás que con un poco de práctica, de 4 vas a poder pasar a 3. Pa, 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 una línea de este tipo, podemos leerla en 3 saltos, intentando que vamos a ir cada vez más rápido. Es decir, cada vez más rápido yo soy capaz de hacer golpes de vista con los cuales capto y comprendo toda la información, ¿vale? No te preocupes en estas técnicas de lectura rápida. Al principio, en esa fase de entrenamiento, si no llegas a comprender o todo como te gustaría, uno de los objetivos es simplemente al principio trabajar el ojo, ¿vale? Ya verás cómo luego todo influirá en la concentración y la comprensión, como te decía, pero al principio no te agobies si no es así. Deslizamiento y leer a saltitos, ¿vale? El software este que te decía de los ejercicios que van palabras que van saltando, te ayuda a entrenar en ese sentido, a que esos saltos sean cada vez más rápidos, ¿vale? Bueno, entonces, hemos visto 2 técnicas. Con el tiempo podemos aprender o aplicar técnicas un poquito más avanzadas. Simplemente te cuento 2 que son como las más conocidas, ¿no? La lectura en S y lectura en zigzag, que es quizá la más conocida, ¿vale? Lectura en S es ir haciendo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que abarcamos 2 líneas, puede ser con 3 o más, Vamos haciendo S's, ¿vale? Haciendo como S's, abarcando así el texto, ¿vale? O sea, al final es como una manera de fijar nuestra vista en la lectura, en el texto, aunque ahora mismo te parezca extraño, tiene su efectividad, ¿vale? Y luego la lectura en zigzag es parecida, pero con un matiz, ¿vale? Por ejemplo, leemos la primera línea y ahora tú decides, ¿vale? Abarco 2 líneas, 3, por ejemplo, vamos a abarcar 2. Leo la primera línea y entonces hago una especie de diagonal en las 2 líneas siguientes, o en las 3, vamos a coger las 3 líneas siguientes, y con eso, con ese pequeño barrido que hago en diagonal, estaríamos leyendo, aunque ahora mismo te parezca extraño esto, estaríamos leyendo las 3 líneas. Luego, en la cuarta lo que vamos a hacer es volvemos a deslizarlo con la técnica del deslizamiento por la línea, ¿vale? Volvemos a coger luego 3. El efecto es muy curioso, es como que haces un barrido y es como que, aunque tarda un poquito, unas décimas de segundo, es como que todas las palabras te vienen al cerebro, ¿vale? Bueno, pero vamos, ya te digo, que esto sería cuando ya hemos practicado las técnicas básicas, podemos empezar a aplicar estas técnicas un poquito más avanzadas. ¿Qué más cosas nos pueden ayudar a la hora de poder mejorar en esto en la lectura rápida? Te voy a dejar para que te descargues un montón de ejercicios también de motricidad ocular, como pueden ser estos. Por ejemplo, las frases o palabras partidas. Como ves, es muy sencillo. Se trata de reconocer, hay una parte de la frase que está partida, la mitad inferior. Se trata de reconocer la frase en su totalidad, aunque falte la parte inferior. Tienes un montón de ejercicios que te dejaré para que los hagas o para que te sirvan de modelo. Con un poco de práctica seguro que puedes tú mismo diseñar este tipo de ejercicios. Podemos hacer también ejercicios de segmentar frases. Como ves, aquí hay frases que están agrupadas en las palabras. Tenemos que desagruparlas. Tienes un montón también. Reconocer palabras inventadas. Palabras que están con las letras cambiadas. O al revés. Bueno, hay un montón de cositas que podemos hacer, ¿vale? Así que, como te digo, lo más fácil es que te descargues el documento y las practiques las veces que haga falta, ¿vale? Bueno, pues sin más, yo me despido hasta la próxima lección, que por cierto será la última, y como siempre, nada, espero tus comentarios, tus ejercicios y seguimos en contacto.